Quería hablar ahora sobre uno de los casos más recientes y que más se ha hablado en su día. Me estoy refiriendo al caso de Mocejón, en el que se detuvo a Juan Francisco, un joven de 20 años, presuntamente por haber acabado con la vida de un niño de solo 11, un caso que conmocionó al país. ¿Qué ocurrió en este caso? Se dijo que el chico tenía una discapacidad del 70%. ¿Cómo se trata a esa persona en este caso? Hombre, la discapacidad no es ningún diagnóstico, eso es una valoración administrativa que nos dice que existe una alteración y que al lado de su conducta, pues hay que tener en cuenta si esa alteración, si esa anomalía es una causa fundamental o no para el acto que realizó. Entonces, la discapacidad lo que nos orienta es a que es una discapacidad importante, que es una alteración psicosocial previa grave y que luego serán las pruebas diagnósticas, los elementos que le hayan pasado, los test, los estudios psicológicos, los que determinarán si este muchacho tenía o no influencia esa discapacidad con los actos que se realizaron. Pero eso no lo sabremos hasta el juicio, ¿verdad? Evidentemente, por tanto, en principio no hay que hablar de ninguna relación hasta que no se produzca la sentencia definitiva. Y en el caso de una persona que tenga problemas mentales, ¿tiene conciencia forense? En este caso, por ejemplo, o sea, aunque no hablemos de él, porque como hemos dicho, hasta que no salga el juicio no lo sabremos, ¿puede una persona que tenga un trastorno mental pensar, voy a deshacerme de la ropa que llevo, voy a deshacerme del arma del crimen? ¿Es incompatible o no lo es? No, no es incompatible. No tiene por qué ser incompatible, porque los razonamientos que hace una persona que tiene una alteración psiquiátrica pueden ser razonamientos en parte lógicos. Lo que ocurre es que la idea fundamental, la idea que subyace detrás de esos razonamientos está profundamente equivocada, es errónea, es una idea absurda. Entonces, todo eso que llaman conductas premeditadas o conductas que tienden a ocultamiento del cadáver, etcétera, y por tanto ya se cree que esa persona sabe lo que hace, es consciente y es libre, todo eso no siempre es así. Insisto, hay una lógica dentro de la enfermedad psíquica. Si yo me siento perseguido, si yo siento que se ríen de mí, si yo siento que hay una burla permanente y constante, yo estoy percibiendo un daño y sufrimiento y eso me lleva a ejecutar una acción brutal y luego a intentar disimularlo. Pero, insisto, serán elementos siempre que habrá que valorar de una forma muy pormenorizada y muy en cada caso. ¿Mm? En este caso, él dijo como que había visto que él mismo había cometido el crimen, pero desde fuera. ¿Te dice eso algo del trastorno que podría presentar si es que lo presentara? Sí, que es un estado de despersonalización, de desrealización, pero que es común tanto con un cuadro psicótico, con trastornos de ansiedad muy importantes, con trastornos, en fin, de conducta de tipo de estas enfermedades del neurodesarrollo. Es decir, eso no es nada más que un elemento que habrá que unir con el resto de la exploración para poder llegar al diagnóstico definitivo. ¿A qué se podría enfrentar, a qué castigo se podría enfrentar esta persona? Pues depende, si se le considera que es exento de responsabilidad porque tiene una alteración psíquica que está en los supuestos del artículo 20 del Código Penal, pues no se le aplica prisión privativa de libertad, sino que se le conmuta por un tratamiento en un centro adecuado para la enfermedad que tiene. Entonces, de ese centro no puede salir durante el tiempo que el tribunal determine. Una vez que los médicos o personal que le trata le informen a dicho tribunal de que la persona pues, ha recuperado su parte de normalidad o que ha dejado de tener peligrosidad social, etcétera, etcétera. Y luego, ¿las personas que pasan por este centro psiquiátrico pueden reinsertarse en la sociedad? Hay algunos que sí y hay otros que no. Hay algunos que tienen enfermedades que son curables o tratables mediante psicofármacos, psicoterapias, y hay otros que no, que evidentemente su enfermedad es tan grave que es prácticamente imposible el conseguir digamos, una rehabilitación y una readaptación social. Es decir, hay de todo tipo. No se puede hablar en general. Tendremos individuos que con un tratamiento suficiente
han conseguido, bueno, pues digamos, saltar la barrera. Y lo más importante no es solo saltar esa barrera para salir del centro, sino luego garantizar que hay una continuidad, que existe una continuidad del tratamiento y un seguimiento para evitar que o bien abandone la medicación o bien que la mezcle con otras sustancias, etcétera.